Buenas tardes muchachos. En este video vamos a hablar un poco acerca de algunas recomendaciones para una buena realización del laboratorio de física de grado undécimo, relacionado con circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Recibieron por grupos este archivo en Word que les permite anexar todos los procesos e información y luego convertirlo en PDF para enviarlo a mi correo electrónico para ser valorado. Consta de 4 actividades, unas recomendaciones o instrucciones generales que ya hemos compartido en clase. Esta es la dirección o enlace en el que podemos acceder a las herramientas disponibles en la simulación virtual gratuita. Fórmulas que nos permitirán pues una parte de desarrollos y empiezan las actividades o experiencias. Hay una primera experiencia relacionada con el código de colores de las resistencias. Aquí por ejemplo tenemos una resistencia con 3 franjas consecutivas, café, verde, rojo y una cuarta plateada. La tabla que aparece en la parte derecha de la pantalla nos está hablando acerca de la convención numérica asignada a cada franja. Por ejemplo, la franja café tiene asignado un 1, la franja verde un 5, la franja roja un 2. La primera y segunda franja de toda resistencia siempre van a hablar acerca de los primeros dígitos del valor de la resistencia. La tercera franja va a hablar del número de ceros que tiene asociado dicha resistencia. En este caso, 1, 5 y 2 ceros, es decir, 1500. 1500 ohmios. La cuarta franja, que puede ser dorada o plateada, habla sobre la resistencia teórica, el valor de tolerancia teórico de la resistencia. Si es dorado, un 5%, si es plateado, un 10%. Quiere decir que el valor de esta resistencia es 1500 ohmios con un porcentaje de tolerancia de 10 ohmios. En esta primera actividad, ustedes van en esta tabla a anexar, según estos códigos de colores que yo les doy, las resistencias que requieran. Entonces, por ejemplo, la resistencia 1 es amarillo, verde, negro, dorado. Es decir, amarillo, vamos al código de colores, está asociado a 4, el verde a 5, el negro a 0. Entonces, amarillo 5, amarillo 4, perdón, verde 5, 45 y la tercera franja es negra, es decir que no tiene ceros, 45 ohmios. Y la tolerancia es dorado, o sea un 5%. Vamos a la simulación y vamos a buscar una de 45 ohmios. Entonces, acá está, 45 ohmios. Amarillo, verde, negro y tolerancia dorada. Esta es la imagen que vamos a recortar y vamos a pegar en nuestro archivo. Entonces selecciono esta región donde se ve el código de colores y vengo aquí, imagen, la pego y aquí sería 45 ohmios, ¿sí? O mejor pongamos el código. Entonces ahí pueden insertar con editor de ecuaciones el símbolo, es una letra griega, entonces podemos darle aquí 45 ohmios y más o menos un 5%. Listo, el más o menos también lo podemos poner desde el editor de ecuaciones en la opción de matemática y acá tenemos más o menos 10 y eso es lo que hay que hacer en cada una de estas. Luego tenemos las resistencias para analizar. Aquí les doy unos valores experimentales asociados a estas mismas resistencias de este cuadro. Estos son los valores teóricos y estos son los valores experimentales. Calculamos el margen de error. Acá R1 es con una franja dorada, entonces 5%. Aquí ponemos el porcentaje de error que nos haya dado. Si está dentro de este 5% decimos que cumple, si está por fuera decimos que no cumple. Y así sucesivamente. Luego, ley de Ohm, vamos a reproducir este circuito. Yo aquí tengo un circuito más o menos, una resistencia, un amperímetro conectado, una batería. Observemos que conforme cambia el valor de la batería, el voltaje, cambia la corriente asociada. ¿Sí?
Esos son los valores que vamos a documentar en esta tabla. Y luego vamos a hacer la división entre voltaje y corriente. Esta tabla vamos a llevarla a un plano cartesiano donde vamos a graficar y esperamos que nos dé algo tendiente a una línea recta. Luego vamos a escribir una conclusión con lo observado en esa gráfica y en la tabla respecto a la resistencia que hayamos elegido. Cada grupo puede elegir una resistencia entre 1 y 3 kiloohmios. El prefijo kilo es 1000, es decir, entre 1000 ohmios y 3000 ohmios. Aquí pone el valor cada grupo de qué resistencia quiso usar. Luego van a configurar una resistencia, un circuito, perdón, con un voltaje de 14100 voltios, una sección paralela con dos resistencias, una de 115 y otra de 8600, otra sección paralela con resistencias de 110, 100 y 85, y otras tres resistencias que van a ir alternadas entre esas secciones paralelas de 9100, 9300, 7800, y vamos a incluir una bombilla de 115 ohmios y un interruptor. Más o menos van a construir algo como esto. Ya ustedes se encargan de darle los valores a la resistencia según las especificaciones. En esta parte tenemos este botón con la batería que nos muestra valor convencional o modelo convencional o material concreto. Se ve la batería, la resistencia, la bombilla y lenguaje simbólico. Listo. Aquí también tenemos donde podemos mostrar los electrones o el flujo convencional, que son las flechas rojas. Flujo de electrones o flujo convencional. Esta imagen se va a recortar y es la que se va a llevar al laboratorio si nos piden en lenguaje concreto, es decir, donde se ven los dispositivos, los componentes del circuito y el lenguaje simbólico. Luego van a calcular la resistencia equivalente haciendo uso de las fórmulas, van a mostrar su proceso, pueden usar el editor de ecuaciones o el cuaderno y tomar una imagen y pegarla. Lo mismo para calcular la corriente total. Recuerden que la corriente total se calcula con la resistencia equivalente total que va a salir de acá y el voltaje total que yo se los doy, que es el voltaje que le entra al circuito. Y ponen el proceso. Luego, el valor teórico, el valor de la simulación. ¿Cómo vamos al valor de la simulación? Cogemos un amperímetro, lo ponemos, en este caso con los valores que hay acá que no son necesariamente los del laboratorio, 0.27 amperios. Y aquí iría el teórico, que es el que a ustedes les dio aquí con los cálculos. Aquí en la imagen se va a pegar una imagen de este circuito donde se vea el amperímetro y el valor registrado. Se pone en esta imagen. Luego aquí van a describir el paso a paso de cómo fueron reduciendo ese circuito para llegar al equivalente con su respectiva imagen. Entonces, entre estos paralelos hay que hallar un equivalente, se halla el equivalente y se anula uno. Entre estos tres paralelos ocurre lo mismo, se halla el equivalente y se anulan dos. Y luego, en serie, se suman los que queden. Esta simulación, lo máximo que permite de una resistencia son 10.000 ohmios. Si por alguna razón la resistencia equivalente les da mayor a 10.000 ohmios, no es posible armarlo con una sola resistencia, necesitamos poner varias. Entonces aquí ponemos la nota justificando si el valor nos da más grande de 10.000 ohmios, que debido a los limitantes de la simulación no podemos consignar ese valor. Pero se pone la imagen y se describen los procesos que van haciendo. Y por último, dos preguntas abiertas donde vamos a hacer uso de la comprensión de los conceptos que hemos trabajado en clase sobre electricidad y circuitos. Pueden consultar también, pero recuerden referenciar. Bueno muchachos, espero que esta explicación de alguna manera pueda servir y suplir un poco las dificultades técnicas que tuvimos esta mañana en la clase.